Y como siempre, por supuesto, tenemos entrevistados, tenemos columnas, tenemos a los más grosos de los grosos mundiales, ¿eh? Nosotros tenemos una selección increíble de columnistas en Noticias Contadas. Olvídate, si querés saber de la verdad, de lo que pasa en la Argentina, localmente.com.ar, ¿eh? Tenemos un equipo maravilloso que sube todos los días las noticias de lo que pasa en todo el territorio nacional. Los invito a entrar, localmente.com.ar. Y vamos ahora, él fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue concejal, ocupó distintos cargos en la actualidad de secretario de Planificación Operativo de la Municipalidad de MTZ, de La Matanza, y secretario de Comisión Gestional Municipal aquí, de la Federación Argentina de Municipios. Hoy traigo un tema muy, pero muy interesante. Viene a desasnarnos, como siempre, no se llama Pedro, pero viene a desasnarnos. Pues yo digo, a veces hago el chiste de Pedro Aznar, desasnarnos, Pedro desasnarnos, a ver si nos ayuda a pensar un poco y a entender qué es lo que sucede, ¿no? Con una mirada federal, con un enfoque municipal, y como siempre, es un placer recibirte. Miguel Saredi, bienvenido a Noticias Contadas, un placer. Muchísimas gracias. Yo te abro el micrófono porque yo lo había cerrado porque había tosido. Entonces bueno, lo cerré. Pero ahora, bienvenido. Muchas gracias de nuevo. Bienvenido. Otra vez te agradezco. Bueno, contame, ¿qué nos traes hoy, Miguel? Hoy vamos a hablar de cómo se distribuyen los recursos en la Argentina. Vieron que ustedes pagan impuestos, tasas, contribuciones, los ciudadanos pagan al Estado nacional, provincial y municipal, diferentes montos por diferentes trámites o en materia tributaria. Lo que hoy queremos hablar es, bueno, esta plata, ¿quién la cobra y cuánto recibe cada uno? El Estado nacional, el Estado provincial y los municipios. Para que vean cómo están manejándose los dineros a nivel nacional y cuánto le llega a un municipio una vez que, porque la plata va del municipio a nivel nacional y después debería volver. La gran diferencia en la Argentina con los países más importantes de América, que son, hablamos de económicamente, Estados Unidos en Norteamérica y Brasil en Sudamérica, es de que acá la plata la recauda el Estado Nacional y después va a las provincias y después finalmente termina en los municipios. Ajá. En los países federales económicamente, como Estados Unidos y Brasil, esto es al revés. En general se cobra de abajo hacia arriba. Entonces, esta es gran parte del problema. Esto es gran parte de la situación y de los problemas que tenemos en la Argentina en estos 200 años de historia, que nunca terminamos de asumir un verdadero federalismo en la cual el poder de recaudación y de fondo los tengan más los municipios y las provincias y por último el Estado Nacional. Vamos a ver ese camino alucinante para que puedas comprender el por qué no llega el dinero a tu municipio. Y acá vamos con, como siempre, los martirizo acá a los chicos de la producción, con las placas. Impresionante la creatividad, ¿eh? Está, sí, la IA. Usada para algo positivo. Bueno, entonces ahí dice cómo se distribuyen los recursos en la Argentina, ¿no? Este es un poco el tema de hoy. ¿Qué pasa con algo que a su vez está muy de moda? Porque en general el presidente de la Nación, su ministro de Economía, hablan en general de que las provincias y los municipios cobran tasas, cobran muchos impuestos. Bueno, y ahí ya podemos pasar a las placas 2 y 3, en la cual van a ver que los recursos en la Argentina, ahí les explico quién hace el mayor esfuerzo fiscal. El mayor esfuerzo fiscal lo van a ver en la placa 3, que es la que sigue, lo hacen las provincias. Y las provincias, al hacerlo las provincias, terminan los municipios. Vieron que Milei repite permanentemente, se le sacó a los privados, hicimos que los privados no pagaran 5.500 millones de dólares, que es básicamente lo que vos viste se redujo el Estado en estos años. Claro. Entonces, eso, la contraprestación y lo que dice el presidente y el ministro de Economía es, bueno, sacamos prestaciones porque le hacemos pagar menos impuestos a los vecinos y a los ciudadanos que tienen menos trámites y menos impuestos. Es verdad que hay 5.500 millones de dólares que se le devolvió a los privados y se dejó de recaudar. Ajá. Pero de eso, ¿querés saber cuánto de esos 5.500 millones corresponde a las provincias? ¿Cuánto? 4.500. Es decir, de la plata que el gobierno nacional se privó de recaudar a los privados y que los privados dejamos de pagarle al Estado, de 5.500, 4.500 millones de dólares son de las provincias. Esta es la realidad de lo que pasa con la estructura tributaria. Pasamos a la placa 4. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es esta situación? Bueno, la estructura tributaria en la Argentina, Caro, ya sé que está muy chico la letra, esto porque yo no sé manejar mucho inteligencia artificial, en algún momento lo voy a aprender, les prometo hacer cuadros sinópticos y no escribir libros por cada placa. Yo te voy a ayudar en eso, bueno, pero después. La verdad que es lo siguiente, cada vez que ustedes compran algo, ¿qué pagas? El IVA.
Sí. El IVA, ¿quién lo recauda? El Estado Nacional. Cada vez que compras algo en la verdulería, en el supermercado, en cualquier, cuando consumís nafta, cuando cargas nafta, lo que sea que compres, te pagás impuestos. Bueno, ese IVA que vos pagás, que es IVA. el impuesto de mayor recaudación de la Argentina, junto al impuesto a las ganancias, que es otro impuesto nacional, ese IVA vos directamente lo recauda el Estado Nacional. Entonces, cada vez que comprás verdura, carne, leche o cualquier producto, En lo tu lugar. recauda el Estado Nacional. Es decir, la Casa Rosada, Milei, Claro. como cada uno quiera sintetizar qué significa el Estado Nacional. El Comprás algo gobierno en Charata, nacional. Chaco, comprás algo en Mendoza, comprás algo en donde Entonces, sea, esta placa va dice a Nación. justamente esto. El anterior estaba, pero esta placa justamente dice, en la placa 4, dice que la recaudación en IVA más el impuesto a las ganancias los recauda el Estado Nacional. Sí. Eso lo sumamos, esa es la placa 4, y lo sumamos a la placa 5 ahora, a las retenciones y derechos de exportación, todo eso suma el 85% de la plata que se recauda en Argentina, lo recauda el Estado Nacional, a través de 3 impuestos fundamentales: impuesto a las ganancias, Sí. IVA sobre todo, y retenciones o derechos de exportación. Bueno, con una agravante para el caso de los derechos de exportación y las retenciones, que no entran dentro del sistema de coparticipación. Los dos primeros sí, el IVA, impuesto a las ganancias, una partecita va a las provincias y a los municipios. En el caso de los derechos de exportación y las retenciones, ese impuesto tan polémico, ese que se le saca a los productores agropecuarios, ese impuesto no va ni siquiera en materia de coparticipación a las provincias y a los municipios. Entonces, ¿qué es lo concreto que deben saber ustedes? Vamos a la placa 6. Que el 80% de los recursos los recauda el Estado Nacional. Sí. El 15% lo recauda las provincias. Y solo el 5% va a los municipios. Solo el 5% va a los municipios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? La gente llena de expectativas a los municipios, a los intendentes, cada vez le pide más en materia de seguridad, de salud, de educación, en todo tipo de servicios, pero en realidad los ingresos los maneja el Estado Nacional. ¿Cómo maneja ahora, qué pasa con estos ingresos que tiene el Estado Nacional que le mostré en estas placas que pasó y pasamos a la placa 6? Sí. Lo que pasa es que en este actual sistema tributario, no sé para qué pongo la placa porque no veo un pomo, por favor, pero no importa. Lo que pasa en el actual sistema tributario es que esa plata que cobra el Estado Nacional, es verdad que una parte va a las provincias, como te decía antes, en concepto de IVA, en concepto de impuesto a las ganancias. ¿Es automático? Es automático los impuestos, estos impuestos que te decía, Sí. va automáticamente todos los días. Sale la plata del Banco Nación, se va cobrando y una parte de esa plata, no toda, una parte de esa plata va en la coparticipación al Estado, a los estados provinciales y estos a los municipios. Bien. Y otra parte de estos ingresos son los que se llaman discrecionales, ya no son automáticos. Y sigamos pasando las placas, chicos, si quieren. A ver. La placa que sigue marca claramente qué pasa con los fondos discrecionales. Los fondos discrecionales, casualmente, los decide el gobierno nacional, que te dice, a este gobierno le doy, a este gobierno le doy. ¿Cuál fue la provincia que no recibió ningún fondo discrecional? Acá estás viendo, la provincia de Buenos Aires. No, pero La provincia, si le la provincia de Buenos Aires, que es la que más aporta, es la que menos recibe en materia de fondos. 0 pesos le dio en muchos meses del año pasado de fondos discrecionales el Estado Nacional al gobierno de Axel Kicillof. 0 pesos. Entonces, lo que va en materia de coparticipación por ley, eso sí lo van depositando. Lo que significan fondos discrecionales, que es otra parte importante del presupuesto. ¿Cuáles son los fondos discrecionales? Los del fondos docentes, muchos fondos de tema de rutas, bueno, todos esos fondos que son los ATN, los aportes al Tesoro Nacional, todos esos fondos discrecionales, se dice discrecionales porque no van por ley, como es el goteo de la coparticipación. Bueno, todos esos fondos, casualmente algunas provincias no se la dieron, casualmente provincias que no gobiernan el oficialismo, casualmente la más importante que no le dan, la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene 2 problemas, Caro. Por un lado, tiene una coparticipación injusta, porque la provincia de Buenos Aires produce del 40 al 50% de la producción argentina y recibe el 21%, un poquito la mitad en materia de coparticipación. Y aparte de eso, los fondos discrecionales no le han dado ni un peso al gobierno nacional. Y en la próxima placa van a ver, en la placa 9,
que esta limitación que se da con las provincias y que se da especialmente en la provincia de Buenos Aires, eso termina en los municipios. Nosotros estamos en la FAM, porque después la coparticipación, una parte va a los municipios. La Sí. provincia se queda con una parte para sus gastos y otra parte va a los municipios. ¿Lo hace Y entonces, automático también? también lo hace Todos automático. los días. ¿A quién perjudica? A los municipios. ¿Quién es el que Claro. termina perjudicado en esta situación? Los estados municipales. Entonces, lo que ha pasado estos 3 años con este gobierno nacional es que se ha perjudicado notoriamente algunas provincias y claramente algunos municipios, como en nuestro caso los municipios de la provincia de Buenos Aires y en especial los del conurbano bonaerense. ¿Por qué? Y porque en el interior, los municipios del interior, acá tenemos gente de Tres Lomas, por ejemplo, Sí. ¿sabías vos? Sí. Como un municipio como de Trenquelauquen y tantos otros, tienen una tasa a nivel local que se llama red vial. Esa tasa de red vial en general tiene alta cobrabilidad, entre otras cosas porque el campo y el sector agropecuario le ha ido bien en las últimas décadas o en los últimos años, con lo cual la tasa de red vial se paga en un porcentaje muy importante, arriba del 90% de cobrabilidad tiene la tasa red vial. Y los municipios del interior tienen una posibilidad de subsanar gran parte de sus gastos con esta tasa de red vial, que es la tasa que paga el campo. Pero los municipios del conurbano no tienen la tasa de red vial, no tienen campo. Claro. Con lo cual, el mayor ingreso que tienen estos municipios del interior no lo tienen. En cambio, el interior puede subsidiar otras actividades con su tasa de red vial. Que esto también es un tema, ¿no? Porque también los productores y muchos se quejan de que los caminos a nivel local no están arreglados, porque con eso. Claro. Pero bueno, en general se subsidia como se puede una situación muy injusta que nace del Estado Nacional, que no te da la cantidad de placas, que tendría que darte. Por eso creo que terminamos acá con las placas. Es urgente, Caro, adecuar la coparticipación nacional, darle a la provincia de Buenos Aires y a cada provincia lo que produce, darle las transferencias discrecionales con un orden lógico de acuerdo a la cantidad de habitantes y a lo que produce cada uno. Es urgente adecuar esta coparticipación federal, porque si no, bueno, esta ¿Qué presión... hay que modificar? ¿Qué hay que modificar para que se adecue? Bueno, hay que modificar una ley que requiere unanimidad. Y ahí está el problema. La ley que requiere unanimidad, que es cumplir la reforma del 94, de la reforma constitucional de 1994, no se hizo de entrada y al no hacerla, bueno, ahora estamos en serios problemas. Por eso los fondos discrecionales son importantes, porque si vos no podés modificar la injusticia de la ley de coparticipación, que es muy injusta con nuestra provincia de Buenos Aires, por lo menos algunos gobiernos lo intentan subsanar con los fondos discrecionales. Claro. Entonces, vos sabés que en La Matanza viven más de 2 millones de personas, o que en Lanús y en Quilmes y en el conurbano viven 10 millones de personas. Con lo cual, vos subsanás. Lo que está pasando muy, muy grave es que en la actualidad, al no dar ningún fondo extra, y con lo injusto que es la coparticipación, bueno, estás condenando a millones de argentinos a una tasa muy diferencial y una calidad de vida muy inferior en cuanto a la participación de cada uno de sus estados. Algunos estados, como te decía, lo pueden zafar. Los estados del interior con la tasa de red vial, los estados de zona norte también por una condición social. Es distinto el estado en San Isidro que en Lanús, Tal cual. en Vicente López o en San Fernando. Algunos municipios de zonas nortes, bueno, tienen mayores tasas de cobrabilidad por la situación económica de sus vecinos. Exactamente. Bueno, entonces, esta situación es muy grave. Es mucho más grave de lo que la gente También se la Ciudad imagina. Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Teniéndolo en cuenta Ni como que hablemos de la también, ni Ciudad hablemos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es No, la otra Ciudad Autónoma de cosa. Buenos Aires es privilegiada. Es Es la más privilegiada en materia de coparticipación. Es el extranjero. Exactamente, es la más privilegiada, por eso muchas veces pedimos igualdad de condiciones. Una vez estábamos hablando con Fernando Espinosa y él hablaba que la coparticipación que llega del gobierno nacional a La Matanza es para todo, absolutamente para todo, es la que le llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los espacios verdes. Para parques y paseos públicos, O así sea, es. digamos, Lo que utiliza tenés la ciudad una idea, lo que la utiliza diferencia. el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires para parques y paseos públicos es el mismo presupuesto que toda La Matanza. Una locura. Entonces, es una situación realmente de absoluta disparidad. ¿Cuánto Entonces, tiempo tardarían en sentarse para poder lograr unanimidad, que es una utopía, me parece? Pero bueno. Es muy difícil. Lo que hay que hacer es cambiar el AMBA. Hay que darle al AMBA la misma situación jurídica. Te van a decir que no es constitucional. Al AMBA hay que darle la misma condición jurídica porque es injusto que un vecino de Lanús, de Quilmes
o de Berazategui viva distinto a un vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces el AMBA debe cambiar esta condición y hay que darle la misma condición jurídica al Y AMBA, para después, empezar. Y para mí, después hay que descentralizar hacia el interior de la provincia de Buenos Aires y buscar reforzar, inclusive administrativamente, el interior de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo un viejo proyecto, es cambiar hasta la capital, reforzar que La Plata sea la capital cultural y educativa de la provincia de Buenos Aires, sacarle la carga administrativa a la pobre La Plata, sí. Fortalecer ciudades como Mar del Plata, como capitales turísticas, o Bahía Blanca y Tandil. Hay proyectos hermosos en consecuencia. Y la verdad con un desarrollo potencial enorme, porque la provincia de Buenos Aires es un país rico, en lo cual este sistema de coparticipación y este nivel de injusticia llevan a lo que le pasa muchas veces a la provincia de Buenos Aires, que siempre depende del gobierno nacional. Hablando de provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, hablando de la República Argentina, ¿no? Para que también impacte en todo, en todas las provincias. Yo hablo de la provincia de Buenos Aires porque creo que la Argentina no tiene solución si no se soluciona el tema de la provincia de Buenos Aires. Claro, a partir de ahí. Entonces, a partir de, creo que gran parte de lo que nos pasa a los argentinos es porque en su momento el enfrentamiento de unitarios contra federales, bueno, benefició a la ciudad de Buenos Aires y de alguna manera a una parte del interior y terminó en una tenaza la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso no ha sido bueno para la Argentina. Entonces, para solucionar el problema también de los salteños y también de los formoseños y también de sus amigos santafesinos, necesitamos solucionar el problema de la provincia de Buenos Aires. Este me parece que es un tema de fondo. Ahí estábamos entonces repasando un poco para que te des una idea, ¿no? De lo que pasa y cómo se dividen los dineros, ¿no? Y cómo vuelven a los municipios que son los que más asfixiados se ven, ¿no? Los intendentes, los municipios. Que sepan de cómo se maneja. Que sepan los vecinos, un vecino de Celina que a veces se tiene que cambiar el domicilio a la ciudad de Buenos Aires porque dice, la escuela en la Ciudad de Buenos Aires está mejor, es que eso no es ninguna maravilla, ninguna magia. Eso es que esta escuela tiene 100 veces más recursos que esta otra. Tal cual. Y que acá hay posibilidades de tener mucho mayores cantidad de policías. Porque ¿esto qué significa la coparticipación, esta cosa tan abstracta de los impuestos? Significa más policías, más enfermeros, más médicos, más calidad de vida para un sector de la población y menos para otra. Entonces, esto es lo que la gente tiene que saber. Cuando se perjudica una provincia o un municipio, o cuando hablamos de coparticipación, lo que se perjudica es la calidad de vida de la gente. Entonces, por eso tenemos que igualarlo. Y no puede haber desigualdad. Me fascinó. Miguel, Gracias. me encantó. Gracias, y se Caro. entendió impecable, ¿eh? Se Bueno, entendió. muchas gracias.